Bienvenidas y bienvenidos maestras y maestros nuevamente a este su espacio. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas muy significativos, muy relevantes en nuestra práctica docente y específicamente que se aplica en la etapa diagnóstica de la evaluación formativa. Es muy importante que identifiquemos, maestras y maestros, los estilos y ritmos de aprendizaje. En esta ocasión vamos a analizar los estilos de aprendizaje según el modelo BAC, pero hay otros estilos que manejan otros autores que ya en su momento los vamos a abordar, y también hay que definir de una manera muy objetiva y clara los ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Recordemos que ellos aprenden de una manera un poco lenta, hablando desde un proceso, hasta una forma moderada o rápida. Y es muy importante, maestras y maestros, tener los elementos teóricos para identificar y para poder apoyar a nuestros alumnos de acuerdo al canal de percepción que ellos tienen. Únicamente no son visuales, auditivos o kinestésicos, o de otros estilos que abordaremos de otros autores, sino que todas las personas tenemos varios canales de percepción o formas de aprender o estilos de aprender, pero siempre hay uno que es el que predomina. Entonces vamos a ver este estudio que es muy interesante. No olviden, maestras y maestros, suscribirse, darnos like, darle clic a la campanita de notificaciones para que este material llegue de primera mano y te sirva para estudiar precisamente estos temas de interés. Igualmente, te pedimos que compartas este material, ya que es muy importante para nosotros. Bueno, también te voy a dejar aquí en la cajita de descripción esta presentación para que la utilices en tu colectivo o la utilices para hacer un repaso o simplemente la imprimas, también te la vamos a dejar en PDF. Y vamos a iniciar, vamos a darle clic a la primer pantalla. Muy bien, aquí ya nos habla de los estilos de aprendizaje. ¿Qué es un estilo de aprendizaje? Bueno, dice, aunque esta teoría se le atribuye a Neil Fleming en 1987, en realidad los conceptos originales del estilo de aprendizaje BAC fueron desarrollados por primera vez por psicólogos y especialistas en enseñanza en niños como Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman y Montessori. Recordemos que el modelo de la escuela Montessori pues también tiene sus características muy particulares a partir de la década de 1920. Aquí cuando nos habla de autores, también hay otros autores de otras teorías que nos explican los estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje BAC utiliza los tres principales receptores sensoriales: visual, auditivo y kinestésico, movimiento, para determinar el estilo dominante de aprendizaje de una persona. Aquí nada más nos manejan tres principales. Cuando nos hablan de tres principales, quiere decir que hay más. ¿Sí? Aquí eso es muy importante, maestras y maestros, identificar que hay más estilos de aprendizaje. Según estos autores, los canales sensoriales son una combinación. Fíjense qué interesante. Son una combinación entre el proceso de percepción y el proceso de memoria. Pues ahí vemos claramente que está ese canal, ese enlace entre lo que yo percibo y mi memoria, entre cómo lo voy procesando, cómo lo voy percibiendo. Sí, maestras y maestros, la teoría, como les decía anteriormente, aquí estamos hablando del modelo de BAC, pero la teoría de las inteligencias múltiples fue creada por Howard Gardner y menciona que los seres humanos poseemos una gama de capacidades y potenciales. Por eso lo llama inteligencias múltiples, que se pueden emplear, maestras y maestros, de muchísimas maneras productivas en nuestras aulas, tanto juntas como por separado.
Según esta teoría, maestras y maestros, la inteligencia no solo se reduce al ámbito académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias de las personas. Ser habilidoso en el deporte, por ejemplo, o en las relaciones humanas, pues implica unas capacidades, pues que tienen que desarrollar la persona o quien las esté realizando en ciertos campos específicos. Según Gartner, existen 8 tipos de inteligencias. Ellos la manejan de esta manera: la inteligencia lingüística, la musical, la lógica matemática, la espacial, la cinética corporal, la intrapersonal, la interpersonal, aquí nos hace mucha referencia a la intrapersonal e interpersonal, y la naturalista, ¿sí? Pero aquí, maestras y maestros, en el modelo BAC, estamos viendo 3 principales receptores: visual, auditivo y kinestésico. Bueno, vamos a seguir con el estudio y le vamos a dar clic en avanzar. ¿Qué es un estilo de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que son los indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a diferentes ambientes del aprendizaje. Aquí me llama mucho la atención pues la palabra percibir, pero también la palabra esa interacción. La interacción viene de que el aprendizaje lo vamos a obtener precisamente interactuando con los demás. Y esto es muy importante porque aquí prevalece el trabajo colectivo, el trabajo colegiado, las relaciones que tiene el alumno o la alumna, ya sea de manera presencial o también a distancia. Ahí hay que establecer los ambientes de aprendizaje, pero es muy importante identificar el concepto, maestras y maestros, y le damos clic en avanzar. Sabemos que cada alumno es un mundo y que cada situación requiere de un distinto enfoque a la hora de plasmar los conocimientos. Los alumnos, además de utilizar sus habilidades cognitivas y metacognitivas, deben ser capaces también de saber jerarquizar, organizar y priorizar su aprendizaje. De ahí la importancia que hay que ir estableciendo los cimientos para el desarrollo de una autonomía. Pero no debemos interpretar las diferentes técnicas que usa cada persona a la hora de aprender como los estilos de aprendizaje. Dichas técnicas y estrategias de aprendizaje que siguen los individuos a la hora de aprender suelen ser estrategias que han ido adquiriendo, en ocasiones hasta por nosotros mismos o hasta por nuestros propios alumnos, a veces con menor o con mayor eficacia. Algunos profesores defienden la idea de las preferencias de estilos de aprendizaje más que los propios estilos del aprendizaje. Por ejemplo, algunas personas prefieren aprender con imágenes, otras solo con texto, otros prefieren en grupo, etc. Es por ello que algunos estilos pueden no ser los adecuados para determinadas personas. Por eso es muy importante, maestras y maestros, establecer instrumentos objetivos para identificar aquello que quiero, para identificar la información que quiero obtener de mis alumnos. Hay test desde los más sencillos que parten de imágenes, sencillos, simples, como los test que ya parten de preguntas concretas a partir de situaciones concretas, pero eso ya es para alumnos de secundaria. Pero
cada uno de los instrumentos tienen que adecuarse a que me den la información más certera para identificar si el alumno es visual, es kinestésico, es auditivo o es auditivo kinestésico, tiene más canales de percepción. La forma sistémica de aprender es pues una mezcla de teoría y práctica, pero ya dependiendo de cada alumno. También expresa que la información procesada proviene del medio ambiente. Es fundamental la interpretación, de ahí la percepción, y la capacidad de almacenarlo como parte del conocimiento. Aquí ya viene la memoria, que es el canal de comunicación que habíamos hablado anteriormente. La teoría de Bach actualmente es una de las favoritas de las comunidades modernas de aprendizaje porque sus principios y beneficios se extienden a todo tipo de aprendizaje y desarrollo, mucho más allá de sus primeras aplicaciones. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál sistema sensorial es mejor para aprender? Los sistemas de representación sensoriales no son buenos ni malos, pero sí eficaces para realizar determinados procesos mentales. Por ejemplo, si estoy eligiendo la decoración de una fiesta, una buena táctica es crear una imagen mental, o sea, visual, de los distintos materiales y accesorios para ver cómo combinan entre sí antes de empezar a decorar. ¿Qué quiere decir, maestras y maestros? Que lo importante para nosotros es aplicar instrumentos, estar con la observación directa, analizar los trabajos de los alumnos para ir identificando cómo van aprendiendo. Y a partir de ahí, establecer decisiones en cuanto a la planificación docente para saber qué ambientes de aprendizaje vamos a detonar y con qué materiales concretos. Ya sea que me lleve una bocina y ponga algún audio, alguna música, los ponga a bailar, o vamos a pintar, vamos a usar plastilina, vamos a escuchar la lectura de un cuento, vamos a ver imágenes, vamos a ver unas diapositivas, qué sé yo. Esto nos va a ayudar para crear un abanico de posibilidades a la hora de planificar, porque voy a saber exactamente si Pedrito es visual, es auditivo, es kinestésico, o tiene otros canales de percepción, como ya se los había mencionado anteriormente. ¿Para qué? Para saber qué adecuaciones curriculares, si es que las ameritan este proceso de inicio de ciclo escolar, para que el alumno muestre a través del instrumento que vayamos a aplicar su canal de percepción y así tomar las decisiones pertinentes para poder planificar de una manera más objetiva. Pero otros preferirán ir quitando y poniendo objetos hasta llegar al estilo que le guste, al kinestésico. O sea, vamos a tener de todo en el grupo. Eso se debe a que la mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de formas distintas y desigual, potenciando unos sobre otros. Entonces es mejor saber de manera clara cuáles son los canales de percepción que prevalecen o los dominantes en mi grupo, pero también de forma particular en cada uno de los alumnos. Los sistemas de representación sensorial se desarrollan más cuanto más los utilicemos. También aquí, de manera intrínseca, nos hacen una invitación para diversificar nuestros materiales, ya sea en este modelo híbrido, ¿verdad? Ya sea a distancia o sea de manera presencial. Ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a los materiales. Por ejemplo, las personas acostumbradas a seleccionar un tipo de información por un canal absorberá con mayor facilidad la información desde ese canal sensorial. ¿Por qué, maestros? Porque es el que prevalece. Por ejemplo, si Pedrito tiene 2 canales de percepción o 3 o 4, pero uno es el dominante. Y si el maestro lo utiliza con frecuencia, pues con mayor facilidad él va a ir asimilando la información. Sin embargo, al igual que con cualquier metodología o herramienta, debemos usar el método VA con cuidado.
e interpretación de acuerdo con las necesidades de la situación, ya que este método no es determinante. Entonces hay que estar ahí observándolos, hay que estar viendo cómo participan, cómo abordan un contenido, una lección, un proyecto, un trabajo en específico, cómo responden a ciertas actividades, ¿verdad? Es una guía sobre la combinación de preferencias. Fíjense, es una guía para tomar decisiones en mi planificación, para crear ambientes, para identificar materiales o recursos didácticos que yo voy a ir utilizando. No una base para decidir sobre una experiencia exclusiva o enfoque para la exclusión de todos los demás. Entonces, es un recurso. Muy bien, maestras y maestros, vamos a ver ahora a dónde nos lleva la siguiente diapositiva. No, ahí ya la teníamos. Nos hablaba de los estilos. Muy bien. Espero y toda esta información, maestras y maestros, les sirva. Es muy importante. Entonces vamos ahora sí a los 3 dominantes en el modelo BAC. Visual, auditivo y kinestésico. Entonces vamos al visual. Aquí tenemos el visual. Dice, estilo de aprendizaje visual. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas, como letras y números, y concretas, o sea, imágenes abstractas y concretas. Es un estilo de aprendizaje relacionado con ver y leer. Ahí está la relación. Ver y leer. Los estudiantes con este sentido de preferencia para aprender poseen algunos indicadores tales como, fíjense bien, los visuales prefieren leer a escuchar. Captan grandes cantidades de información solo mirando, solo observando. Piensan en imágenes y visualizan en detalle. Realizan resúmenes y esquemas, subrayan y escriben en los márgenes de los libros. Siempre son el típico de alumnos o maestras y maestras en nuestro caso, que estamos ahí tomando nuestros apuntes de la clase o de un estudio. Siempre están con el celular tomando fotos o videos a los eventos importantes de las clases. ¿Cuáles son esas destrezas de los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual? Bueno, los estudiantes visuales tienen mayor facilidad para recordar grandes cantidades de información, pero con mucha rapidez. Además, visualizar les ayuda a crear relaciones entre diferentes ideas y conceptos. Suelen responder mejor a exámenes escritos. ¿Cómo podemos potenciar en el aula el estilo visual? Y eso es muy importante, porque a veces solamente nos quedamos con la evaluación. Es que Pedrito, Juanito, son visuales y a lo mejor nos quedamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque son los resultados que nos da la evaluación. Ahora, sigue el paso siguiente. ¿Cómo podemos potenciar en el aula el estilo visual? Bueno, debemos estimular acciones como observar, leer, imaginar, buscar diferencias, comparar imágenes, escribir, dibujar. Algunos recursos educativos que podemos utilizar maestras y maestros ahora con el modelo híbrido, pues es hacer nuestros propios videos educativos, donde le expliquemos a los alumnos a través de videos donde aparezcamos nosotros, las instrucciones, el proyecto, la lección, el tema X. Pero también podemos hacer diagramas. Recordemos que ellos son visuales. Ellos
tienen esa facilidad de recordar información, infografías, mapas mentales, imágenes, películas, YouTube, uso de naipes, emails, documentales, crucigramas, obras de arte, memes educativos también se valen, diapositivas hechas por el maestro, entre otros. Si se fijan aquí, ya dimos un paso en identificar las características del aprendizaje visual a cómo potenciar este estilo en nuestras aulas, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad, maestras y maestros? Bueno, vamos a ver el auditivo. En el estilo de aprendizaje auditivo, como su nombre lo indica, audición, escuchar. El estilo de aprendizaje auditivo. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una determinada melodía o una conversación, así como cuando reconocemos la voz de una persona que nos habla por teléfono, estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Este estilo está relacionado con hablar y escuchar, aprovechándose para unir ideas o elaborar conceptos abstractos y con la misma destreza y rapidez que el sistema visual. Fíjense, aquí es muy interesante, con esa misma rapidez. Entonces, se relaciona con hablar y escuchar. Algunas características resaltantes de los alumnos con el estilo de aprendizaje auditivo son: prefieren escuchar que leer, todo lo contrario con los visuales. Los auditivos prefieren escuchar que leer. Les gusta leer en voz alta. Aprenden mediante explicaciones orales. Repasan hablando consigo mismos. Las destrezas de los estudiantes con un estilo de aprendizaje auditivo muestran más destreza para aprender idiomas y música. Graban o buscan audio para estudiar. Aquí es muy importante, maestras y maestros, ahora que se dé el sistema, más bien no sistema, modelo híbrido, pues abordar todos los estilos de aprendizaje. Y aquí sería muy interesante mandar audios de indicaciones, videos de indicaciones, ¿verdad? Un juego donde los alumnos también identifiquen las indicaciones y ahí podríamos ya estar abordando los tres canales de percepción: auditivo, visual y kinestésico. Depende mucho del andamiaje de posibilidades que le brinde el maestro. Repasan sus apuntes en voz alta y hablan consigo mismos. Siguen instrucciones orales eficientemente. También podemos pedirles en un audio un comentario sobre un cuento, una lectura. También les gusta estudiar en grupo para poder debatir. Entonces aquí ya nos da una estrategia: el debate, la lluvia de ideas, las anticipaciones, las predicciones y contrastar opiniones. Fíjense, aquí es todo lo contrario con el visual, que le gusta contestar exámenes escritos. Aquí en los auditivos pasa todo lo contrario. Suelen responder mejor a exámenes orales. ¿Cómo podemos potenciar en el aula el estilo auditivo? Muy interesante. Las acciones relacionadas para el estímulo de este estilo de aprendizaje pueden ser escuchar, cantar, debatir, narrar, preguntar, responder. Los recursos educativos propicios para estimular con este estilo de aprendizaje son, pues, las canciones, los podcasts propios o externos, los puede investigar, o del maestro. Notas de voz por dispositivos móviles, charlas, conferencias, un webinar, un Zoom, radio,
en streaming o audio por mensajería instantánea, etcétera, pero que prevalezca la voz. Muy bien, maestras y maestros, vamos a abordar ahora el kinestésico. El estilo de aprendizaje kinestésico. Por último, cuando recordamos el sabor de alguna comida preferida o lo que sentimos al escuchar una canción, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información asociándola con nuestras sensaciones y movimientos de nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Este estilo está relacionado con tocar y hacer. Son muy prácticos, tocar y hacer. Entre las características de los alumnos con un estilo de aprendizaje kinestésico están: prefieren aprender haciendo por ellos mismos. Ahí está la palabra clave en este estilo de aprendizaje. Aprender haciendo por ellos mismos. Por ejemplo, proyectos o experimentos de laboratorio. Se entretienen, les llama la atención, aprenden de una manera súper rápida, igual que los demás canales de percepción. El alumno kinestésico necesita moverse, estar activo, dinámico. Cuando estudian, muchas veces sienten la necesidad de levantarse, de caminar, de tocar, de hacer, de reproducir, de crear. En el aula prefieren levantarse cuando están aprendiendo. Ojo, esto no es indisciplina. Ellos aprenden así, interactuando, socializando, relacionándose. Suelen ser buenos en los deportes. También aprenden actividades manuales y técnicas con mucha facilidad. ¿Cuáles son las destrezas de los estudiantes kinestésicos? Captan información a través de sensaciones y movimientos. Prefieren hacer dibujos o esquemas en lugar de copiar al pie de la letra los apuntes. Estudian moviéndose y haciendo pausas frecuentes. Suelen estudiar en grupo, les gusta buscar significado y asociación de los nuevos conocimientos con los que ya tenían y también con la vida real, que esto es muy importante. Suelen responder mejor a exámenes de carácter práctico. Fíjense, ahora los primeros, contestar el examen. Los segundos, los auditivos, exámenes orales. Pero los kinestésicos suelen responder mejor a exámenes de carácter práctico o de laboratorio. ¿Cómo podemos potenciar en el aula el estilo kinestésico? Bueno, algunos ejemplos de acciones relacionadas que podemos identificar es tocar, sentir, moverse, andar, correr, saltar, preparar, realizar experimentos, armar proyectos dentro o fuera del aula, interpretar, bailar. Algunos recursos útiles para estimular este estilo de aprendizaje: trabajar elaborando cosas manuales, como por ejemplo, pues, utilizar barro, plastilina, piezas de construcción, legos, juegos. También podemos hacer uso de la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Puedes utilizar todo tipo de juegos, pero con una intención en la que el alumno vaya a potencializar un aprendizaje, vaya a detonar, vaya a aprender. La gamificación no es solamente jugar para divertirte, sino que también involucra el desarrollo de un conocimiento significativo, que pone al alumno a detonar sus destrezas, sus conocimientos, sus habilidades, y lo hace a través de un juego, pero también aprende, también analiza, también reflexiona. Los juegos de mesa también son muy importantes, los crucigramas, seguir instrucciones, excursiones o visitas y a un museo. Ahorita con la pandemia, bueno, pues no podrá hacerlo, pero sí podremos hacer, haciendo uso de la gamificación, un museo virtual. Dramatizaciones, bailes, deportes,
laboratorios, realidad virtual, inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, entre otros. Conclusión. El estudio en la forma o estilo en que cada persona aprende de manera distinta a las demás, todos somos diferentes, nos permite investigar y encontrar los canales más adecuados para facilitar el aprendizaje. No obstante, maestras y maestros, debemos trabajar con mucho cuidado estos métodos, ya que la idea no es etiquetar a nadie. Tú eres visual, tú eres kinestésico, no. Sino, dado que los estilos de aprendizaje VAC, aunque son relativamente estables, pueden cambiar, dependiendo ya de la madurez cognitiva del alumno. De la misma manera, pueden ser diferentes en situaciones distintas. Esto se debe a que los estilos de aprendizaje pueden potenciarse y lograr mejorarse. Además, al elaborar estudios te darás cuenta de que en realidad el ser humano, para interpretar su realidad, realiza una combinación de todos ellos. Aunque como yo lo decía anteriormente, siempre tenemos uno dominante. Con esto, lo que se busca es estimular a nuestros estudiantes creando nuevas estrategias que le ayuden a lograr aprendizajes significativos, ya que cuando se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden de manera más efectiva y estamos abonando, maestras y maestros, a la autonomía. Y eso es muy importante. Y es de esta manera, maestras y maestros, que les dejamos este sencillo pero muy objetivo estudio para que identifiquen los estilos de aprendizaje predominantes en sus alumnos de acuerdo o a partir del modelo de VAC, y de igual manera, ojalá y abonemos en su práctica docente, en su análisis reflexivo sobre la toma de decisiones en cuanto a qué instrumentos van a utilizar para identificar los canales de percepción. No olviden, por favor, compartir nuestro material, suscribirse, darnos like, clic a la campanita de notificaciones porque te estaremos mostrando otros estilos, otros modelos para identificar estilos de aprendizaje, pero también para identificar ritmos de aprendizaje. Bye, bye, maestras y maestros.